Que Dios le bendiga, amados hermanos y hermanas que nos pueden ver por estos medios. Soy su hermano Pastor Ander Pineda, en este tiempo de Conociendo su Palabra. Hoy yo quiero hablar de un tema que me preocupa, y no solo a mí, sé que hay una gran cantidad de hombres de Dios y mujeres de Dios que están observando lo mismo que yo observo y que ha creado un estado de preocupación. Yo quiero hablar esta mañana, esta tarde, esta noche, todo va a depender del momento en que usted vea este video, de brujerías desde el altar, brujería en los altares. Para ello me gustaría tomar como una base central la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3, que el apóstol Pablo dicta a Timoteo en esta carta. La escritura dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Eso es la Biblia latinoamericana. La Biblia JBS dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, antes, teniendo las orejas sarnosas, se amontonarán maestros que le hablan conforme a sus propios deseos. Y hay muchas maneras en las que muchas versiones pueden decir este versículo, pero la realidad es que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo que llegaría un tiempo en el que escuchar la predicación pura, en el que escuchar la predicación bíblica, en el que escuchar la predicación centrada en los principios de la fe, en los principios de la Torá, de la palabra del Eterno, no causaría mucho deseo, porque va a venir un tiempo, Pablo lo ve así escatológicamente en el futuro, donde no soportarán, donde hablar la verdad, donde hablar valores de fe, donde hablar de principios de fe, a la gente le va a molestar, a la gente no le va a gustar escuchar hablar de aspecto de santidad interior, exterior, hablar aspecto de la conducta cristiana, del orden y del manejo de los servicios dentro de la congregación. Crearía un estado de alerta, de molestia en mucha gente. Pablo visualizaba de una manera por el Espíritu muy clara lo que podía venir posteriormente. Por eso es que el apóstol Pablo dice: mira, va a venir un tiempo donde la gente no lo va a sufrir, no lo va a soportar, no va a querer escucharlo, porque va a haber un estado dentro del corazón del hombre que va a suprimir el deseo de escuchar la verdad. Y es el estado de la ignorancia, es el estado del engaño, es el estado de la falsedad y de las emociones. Dice el mismo capítulo: sino que la gente tendría comezón, es decir, tendría deseo, tendría... hay algunos autores que dicen que lo que Pablo trata de decir es que sus oídos iban a estar dañados, y como sus oídos iban a estar dañados, entonces ellos no iban a poder recibir la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor, porque tendrán sus oídos dañados. Más sin embargo, realmente el contexto de la interpretación inmediata es que habría un deseo de algunas personas de escuchar cosas nuevas, que las cosas antiguas, que los principios bíblicos antiguos no causarían esa sensación que las nuevas cosas que ellos comenzarían a escuchar. Dice que ellos acumularían para sí mismos maestros, y esos maestros estarían conforme a lo que ellos desean escuchar, porque ellos ya no quieren escuchar la palabra de Dios, ya ellos no quieren escuchar lo que la Biblia dice. Ahora buscarían maestros que le hablarían de lo que ellos desean escuchar, buscarían maestros que le hablarían, utilizando las escrituras, de esas cosas que a ellos les interesarían. Ejemplo: desde la antigüedad la iglesia ha venido librando una gran batalla con las influencias de las cosas externas dentro de la congregación, de los pensamientos filosóficos externos que han entrado en la iglesia con la intención, disfrazado de fe, disfrazado de evangelio,
disfrazados de doctrina, han entrado al entorno para mancillar, para dañar la pureza de la verdad de la palabra del Señor, para quitar ese peso de gloria tan fuerte que tiene, entrando sus enseñanzas, sus herejías, disfrazadas de evangelio. Por ejemplo, para el primer siglo, se levantó un grupo llamado el gnosticismo, los gnósticos, que era una mezcla de judaísmo, cristianismo, mezclado con las filosofías griegas, con la religión romana. Se hizo una mezcla, y dentro de ese proceso, de esa mezcla que se hizo, se sacó una filosofía cristiana, un pensamiento filosófico cristiano llamado gnosticismo. Entonces, ¿qué es el gnosticismo? Para que iniciemos entendiendo lo que quiero explicar sobre brujería en los altares. El gnosticismo era el principio general, era tener conocimiento. Era el conocimiento. La palabra gnóstico viene de lo que es el término griego gnosis, que tiene que ver con conocimiento. Es un conjunto de antiguas ideas que estaban relacionadas al sistema religioso que se originó para el siglo I entre la secta judía y la secta cristiana. Estos grupos enfatizaban que el conocimiento espiritual estaba por encima de todas las enseñanzas y tradiciones ortodoxas y la autoridad de la iglesia misma, viendo la existencia material de lo que es materia como defectuosa y malévola, y la cosmovisión gnóstica generalmente presenta una distinción entre Dios supremo y el Dios oculto, y una deidad menor, malévoca, una deidad que provocó todo lo que tiene que ver con lo humano, que está asociado con el término Yahweh del Antiguo Testamento. Y dice que este Dios diminuto, este Dios pequeño, ese Dios que es mucho más por debajo del Dios excelso, del Dios supremo, es el responsable de crear todo lo que está mal en el universo, todo lo que es materia. Y por lo tanto todo lo que es materia es pecado, todo lo que es materia está mal. Y esto entró dentro de la iglesia, y esto comenzó a permear la iglesia en el primer siglo. El apóstol Juan tiene que luchar mucho contra esto. En sus cartas Juan combate mucho el gnosticismo. Ahora, el gnosticismo con su mezcla religiosa comenzó a entrar ese culto pagano, ese culto a las deidades, y ese culto a una manifestación de exaltación esotérica dentro de la congregación, dentro del culto, y quiso entrar todo eso, y tuvo que encontrarse con fuertes hombres que combatían, como Juan, como Pablo, que combatían, y bueno, los demás hombres de Dios que siguieron la línea, Timoteo y por lo demás, que combatían con toda firmeza esas enseñanzas que entraban a la iglesia disfrazada de fe. Dentro del gnosticismo hay algo que llaman los eones, y no como en la geología, muy parecido al concepto geológico de los eones de la tierra, pero este es los eones del gnosticismo. Estos eones hablaba acerca de las inteligencias eternas, o también trataba el tema de los entes divinos, trataba el tema de las deidades, de las divinidades, de los entes que intervienen dentro de un proceso, y hablaba acerca de los sexos de uno u otro, y en conjunto dice que esos eones eran los que integraban la plenitud de la divinidad suprema. Cada eón, ellos decían que un eón era parte de la deidad suprema, y formaban los cuatro juntos a la deidad por completo. Entonces había una jerarquía que establecían los gnósticos para estos eones. Por ejemplo, Juan constantemente, desde el capítulo 2 de la primera carta de Juan, él viene atacando estos grupos, viene contrarrestando, viene martillando, para que los creyentes entendieran que existía un Hijo de Dios
y que nada tenía que ver el Hijo de Dios y nada tenía que ver los hijos de Dios con el mundo, con el pecado. Nada tenía que ver, que había una separación entre el pecado y los hijos de Dios. Pero los gnosticistas trataban de quitar la encarnación de Jesús como un elemento real, porque entendían que como toda la materia, y la materia era pecado, y la materia era una señal de debilidad y de pecado, entonces Jesús no pudo haber nacido en carne, y entonces había una constante contradicción contra ellos y una guerra constante contra la iglesia, y todo eso se mezcló dentro de la iglesia. Ahora, ellos comienzan a establecer el orden jerárquico de los eones y destacan que, por ejemplo, entre los eones que existían dentro del pensamiento gnosticista estaba Andrógino. Andrógino, que era el principio del todo. El eón andrógino, que era parte de la deidad, pero era la parte de la deidad que le había dado inicio a todas las cosas. También existía otro eón, que era el eón barbello, que era el eón de la emanación y de la manifestación femenina del primer eón. Luego existía un eón llamado el eón demiurgo, o el Dios creador. Era el eón que había creado las cosas, era el eón, era la parte, la esencia de la deidad que crea todo en el universo. Y por último estaba el león Cristo, que era el león redentor, el león que salva, el león que justifica, el león que perdona, el león que trae la pureza a este mundo material pecaminoso. Entonces, este nivel de pensamiento permeaba la iglesia del primer siglo y por muchos tiempos combatió, porque justamente ocurrió lo que el apóstol Pablo describe. Había una gran comezón de oír. Mucha gente se cansó de la Torá, se cansó de los elementos dogmáticos y de las reglas y las normas de los ancianos de la iglesia, y querían experimentar cosas nuevas, querían algo más distinto, querían algo más renovado, algo más poderoso. Y cosas como estas entraron, y nosotros vemos después lo que pasó posteriormente, como la debacle espiritual de la iglesia viene, y cómo la iglesia pierde esencia, y que después, para los años 1500, en algún momento Dios hace un renacer de la iglesia desde el proceso de la reforma protestante en adelante, y hay un renacer en cierto sentido de algunos aspectos olvidados dentro de la comunidad cristiana. Hoy día nos estamos encontrando con la misma situación, en el que hay una gran cantidad de gente que ya no está satisfecho con el mensaje bíblico, ya no está satisfecho con el mensaje de la cruz, ya no está satisfecho con los principios de fe que una vez conocieron. Ahora hay gente que quiere entrar en un grado de esoterismo dentro de las congregaciones y quieren llevar cosas mucho más allá, más sensacionalismo, porque tenemos una generación sumamente emocional. Tenemos una generación muy afectada por las emociones, una generación que sus emociones le engañan, una generación que está acostumbrada a que le estén exaltando, a que le estén diciendo las cosas buenas que le va a pasar, una generación que vive de la motivación, continua para poder entender que puede hacer algo. Es una generación en la que nosotros hemos visto muchos coaches que salen a nivel internacional, gente que se está ganando mucho dinero para decirle a la gente que tú sí puedes, vamos a avanzar, tú no eres un fracasado, hay triunfo, y no que en cierto sentido eso sea malo, pero nos encontramos con esa disyuntiva, gloria al nombre del Señor, dentro de este proceso, y eso aparece en la iglesia. Ahora tenemos en la iglesia predicadores que ya no son predicadores, ahora son coaching, y ellos se están ahora motivando, van a la iglesia. Tu predicación no tiene nada que ver con Cristo, nada que ver con la cruz, nada que ver con la Torá, nada que ver con el canon de las escrituras, nada que ver con los principios de fe, todo es pura psicología. Pero ahora este asunto, señores, ha rayado el extremo de que la mayoría de los predicadores que nosotros vemos quieren crear un impacto emocional dentro de la gente que lo ve para tratar de abrirse puertas, y uno de los métodos es entrando en primera parte adivinación dentro de la iglesia, disfrazada de revelación, adivinación, y confunden el don bíblico del don de la revelación con el don de la adivinación. Porque el don de la revelación que el apóstol Pablo habla, que dice que Dios le ha dado a la iglesia, nada tiene que ver con adivinar. El don de revelación tiene que ver con un conocimiento pleno de las escrituras y con una interpretación más clara, más fidedigna y más profunda de las escrituras. Pero bien,
ese es un tema muy aparte. Sin embargo, hoy nos encontramos dentro de la congregación gente que se para dentro de una administración y te paran un culto, quizás te paran una predicación, para comenzar a llamar gente por nombre, a pedir número de cédula como si tuvieran una consulta de brujo. Dicen el número de cédula, dicen el nombre, dicen a veces solamente el nombre, algunos dicen nombre y apellido, pero tú te das cuenta que es parte de un espectáculo. Muchas veces ha pasado que muchos de estos verdugos han estado compuestos con personas del público para hacer estas artimañas, por ejemplo, y aquí se ha demostrado que ha sido así, que hay gente que ha estado engañando, gente que ha venido con su tigueraje, como decimos nosotros los dominicanos, para engañar a la gente, para engañar, para confundirlo. Sin embargo, nada de Dios hay. Llaman a la gente por el nombre, llaman dentro de una iglesia que hay 60, 70, 90, 80 gente, llaman a una María, alguna María va a aparecer. Llaman a un Pedro, algún Pedro va a aparecer. Llaman a un Carlos, algún Carlos va a aparecer. Algunos los llaman por nombre y apellido. Algunos llaman supuestamente por el nombre de cédula, por el número de teléfono. Ahora, cuando ellos llaman, yo creo en el don profético. Para que no se confunda, yo creo en el don profético. Pero creo que el don de Dios, cuando se activa, tiene un propósito, tiene una intención, hay algo que debe pasar. Y usted ve que mucha gente, ellos la llaman por el nombre y la gente pasa, pero la gente pasa y ellos solamente dicen, mira, ve que Dios me reveló su nombre, pero después de ahí no pasa más nada. La gente no se convierte, la gente no tiene un cambio de vida, no hay un milagro en su vida, nada pasa, era simplemente parte de un show. Y eso hoy agrada mucho a la gente, agrada el show mediático que se está haciendo dentro de las congregaciones, simplemente para decir que Dios lo usa, y a veces estrategia humana, tigueraje humano o espíritu de adivinación en mero simple sentido de la palabra. Espíritu de adivinación. Ahora, hay otro punto, y es que nos estamos encontrando ahora con que ahora, yo me acuerdo que en los años 90, 95, 96, quizás hasta el año 2000, dentro de la comunidad cristiana, los predicadores, lo que más se daba era el hecho de los testimonios de gente que venía de las drogas, que venía de las pandillas, gente que Dios sacó del narcotráfico, que gente Dios sacó de los machetes, de los puñales y todas cosas así. Casi todos los predicadores que predicaban tenían un testimonio, hombre o mujer, de que vivió una vida así, más o menos. Ahora en el mundo secular, la brujería, el satanismo, la esotería, tiene una repercusión muy grande, y sobre todo por las redes sociales, y eso está acabando, y mucha gente usted la ve dando números, teniendo centros de brujería por internet y cosas así. Pero ahora dentro de la iglesia, la gente quiere convertirnos las iglesias en altares satánicos, porque ahora cuando tú invitas a algunos predicadores, casi todos los predicadores que tú invitas ahora eran satanistas, tuvieron un pacto con el diablo, volaban, se quitaban la piel y comienzan en un culto a hablar de todos sus andanzas en su vida de brujería, todos los ritos que hacían. Te duran una hora hablándote de ritos satánicos, que hacía este pacto con el diablo, que hacía otro pacto por allá, que hacía este pacto de sangre por aquí, y crea un estado, hermano, como de centro de una conferencia de brujos dentro de la congregación. Muchos hablando mentiras, que no vivieron esa vida. Lo único que, como ahora eso es lo que está de boga, como ahora los predicadores que van a invitar son los predicadores que están hablando de brujería, predicadores que dejaban el cuerpo. Eso es tan fuerte que yo he escuchado predicadores que supuestamente y predicadoras que supuestamente antes eran satanistas, eran brujos y eso, diciendo dentro de las congregaciones que ellos se salen del cuerpo, proyecciones astrales, que ellos se salen del cuerpo, que ellos salen de este cuerpo y que van a otros lugares y que ellos no están ahí, ellos están guerreando con los demonios de manera espiritual, que ellos tienen alas, que ellos tienen espadas que les salen del... Oye, un grupo de cosas que es esoterismo puro, y la gente brinca, la gente pataleja, la gente habla en lengua, pero nos están metiendo la brujería, el satanismo dentro de las congregaciones, y a Satanás le agrada eso. Porque ahora la gente no tiene que ir al mundo, no, ahora lo tienen dentro de la iglesia.
gente que está dando consultas y está dando cursos para echar fuera demonios, gente que da cursos para reprender demonios, para reprender brujos. Todo eso está dentro de la congregación. Y te ponen unos escenarios, unos púlpitos con unos escenarios muy dados al ambiente santero, muy dados al ambiente esotérico. Y eso se está viendo y la gente lo ve y escuchamos a cada rato. Una gente que comía carne, casi todos ahora han ido a Haití, comieron carne de humanos, vieron al diablo, vieron los demonios, estuvieron en grupos satánicos y eso es lo que está de moda y la gente ve, pero es lo que dice el apóstol Pablo. Ocurre porque hay comezón de oír. La gente quiere escuchar cualquier cosa, pero la doctrina, la verdad, los principios de fe lo han abandonado. La predicación bíblica, la predicación verdadera